importante. Es por eso que hemos hecho muchos estudios en su momento que tienen que ver con iniciativas como Primera Infancia, relacionados con la exclusión o inclusión escolar más bien, que es lo que nos interesa, con la formación docente. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy interesante, que es justo los superprofes y los superdirectivos, y es un estudio de percepción estudiantil sobre las caracterizaciones y las competencias de los docentes y los directivos en América Latina y el Caribe, y por supuesto sus marcos regulatorios. Es un estudio que se ha hecho con mucho esfuerzo en 4 países de América Latina, en Chile, México, Brasil y Colombia. Y por eso estamos haciendo este lanzamiento el día de hoy. La metodología y la mecánica es muy sencilla. Todos los que nos están escuchando, los que están conectados, pueden de alguna manera enviarnos preguntas o pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook y usar el hashtag voz estudiantes o también hashtag superdirectivos superprofes. Así que básicamente de eso se trata. Nosotros esperamos que esto sea algo sumamente interesante y yo quisiera más bien, cambiando la dinámica, un poco que cada uno de los panelistas se presente en los diversos países. Quizás podemos empezar por México. Marta. Marta, ¿te puedes presentar, por favor? Marta. Perfecto. ¿Te puedes Sí, presentar? buenos días a todos. Sí, gracias. Para mí es un gran gusto estar participando con ustedes. Yo soy actualmente directivo, trabajo en una escuela secundaria en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Tengo un ciclo escolar completo como directora y 8 años previos con la función de docente frente a grupo. El estudio en particular me pareció sumamente interesante y espero poder aportar gran contenido para todos los compañeros, compañeras que estamos aquí siendo parte de este estudio. Muchas gracias. Excelente. ¿Te pueden presentar a la señora rectora de Colombia? La señora rectora de Colombia, ¿se puede presentar? No le Buenos escucho. días, ¿me escuchan? Sí, cómo no, claro. Yo soy el profe Israel, la señora rectora en este momento tuvo que salir y nos está acompañando también una estudiante de último año de bachillerato que va a compartir también en el foro. Ah, qué bien. Encantados de saludarles. Eh, Gracias, Nidia, muy amable. claro que sí. ¿De qué país, por favor, para que todo el mundo sepa de dónde nos están hablando? Estamos en Bogotá, Colombia. Preséntate, Diana. Hola, buenas tardes, soy Diana, somos del Colegio José Asunción Silva de Bogotá. Muy bien, muy bien. Excelente. Adelante. Janet. Ya estoy en silencio. Está en silencio. Necesitamos que se ponga. Hola, Janet. Si puede abrir el micrófono. Muy buenos días. Mi nombre es Janet Rodríguez. ¿Me escucha? Muy bien, te escuchamos. Ok. Bueno, yo soy Janet Rodríguez Villamil. Recién me retiro de la Secretaría de Educación. Trabajé por 41 años siendo docente de primaria, docente de secundaria, directivo docente por casi 30 años. Participé el año pasado en este estudio que hicieron, siendo aún rectora del Colegio General Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Bogotá, en la localidad octava de Kennedy. Recién me retiro, recién estoy retirada, pero con gusto participé de este estudio y he participado también del proceso de formación de rectores líderes transformadores. Excelente, me encanta escuchar eso. Bueno, bienvenidos todos. Yo creo que vamos a tener una mañana maravillosa. Quiero comentarles que este estudio tiene una característica.
este estudio no habla de los profesores y de los directivos desde el punto de vista de los adultos. Se ha hecho un trabajo muy interesante con niños en Brasil de 5º grado y en países como Chile, México y Colombia, niños de 6º grado entre 11 y 13 años. Y se les ha preguntado qué características ellos consideran que deben tener esos superprofes y esos superdirectivos. Este estudio, que está ya disponible en línea, pienso que nos da un ojo fresco de cómo ver la educación. Ya no estamos hablando de cómo nosotros los adultos pensamos que deben ser los directivos, sino qué expectativas tienen los usuarios del sistema. Así que yo creo que esto tiene un gran valor y nos ayuda muchísimo para poder en un momento dado hacer un análisis mucho más profundo de lo que esperamos de la educación que estamos brindando en América Latina. Yo quisiera empezar de pronto con una pregunta para las rectoras y para la directora en México y en Colombia. Y la pregunta sería, ¿qué opinan ustedes de la realización de un estudio con las características que acabo de mencionar? Cualquiera de las dos que quiera empezar, con mucho gusto nos encantaría escuchar su opinión. Bueno, si quieres yo empiezo. Claro que sí. Gracias. Estoy muy de acuerdo con que se haga este estudio porque los estudiantes están viviendo hoy en día una época diferente a la que vivieron nuestros profes cuando fueron educados, igual cuando recibieron una educación, una formación para ser educadores. Muy seguramente creemos que el tiempo está estático y que las cosas no han cambiado. Escuchar a los jóvenes es de nuestro mayor interés para poder brindar una educación de calidad. Me parece muy interesante. Cuéntame, Marta Maricila, ¿qué opinas tú? ¿Tu opinión? Bueno, aquí en México recientemente se ha estado formulando lo que son los perfiles, parámetros e indicadores que nos hablan sobre las características de un director desde el punto de vista normativo de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, darle la voz a los niños, darle la voz a los jóvenes es fundamental. En este ciclo escolar me di a la tarea de poder darle esa voz a los alumnos de la escuela donde trabajo y es muy interesante ver cómo es que ellos perciben al docente. El que los niños y los jóvenes den su punto de vista nos permite hacer un diagnóstico de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué deberíamos modificar. Creo yo que si se habla de una educación con calidad, de una educación que apueste por la democracia, debemos de darle la voz a los alumnos, porque ellos son, sin lugar a dudas, los que reciben este trabajo que nosotros hacemos, que se les dé voz para evaluar al docente y que se les dé voz para evaluar a los directivos. Eso me parece muy interesante lo que estás comentando, porque justo pienso que desafortunadamente y quizá quiero mencionarles que en Panamá yo soy mentora de un grupo que se llama Jóvenes Unidos por la Educación y parte de lo que hacen es escribir columnas y me llama mucho la atención cómo ellos hablan de lo que ellos quisieran recibir de sus profesores y sobre todo el tipo de educación. De pronto comentarios como que el modelo es muy academicista, que deja de lado habilidades para la vida, el concepto del ser, del hacer, aprender, convivir, todo esto. ¿Qué opinan ustedes de pronto al respecto? ¿Se sienten ahora más conectadas con sus alumnos y con la misión de su trabajo? ¿Cualquiera de las dos? Bueno, muy interesante lo que estás hablando, Nivia, porque justo en el Colegio General Gustavo Rojas Penilla hacemos un foro, los profes lideran también algunos encuentros con jóvenes y uno de ellos lleva Los jóvenes tienen la palabra. Y para este foro que se hace en el colegio, los jóvenes tienen la palabra, son ellos quienes han estado escribiendo
sobre lo que es la educación, sobre lo que quisieran de sus maestros, sobre qué cambios quisieran tener en la escuela. Muy interesante porque así se llama, y este foro este año tiene el 9º foro, es decir, hemos empezado por escucharlos desde hace 9 años que tiene el colegio. Entonces, muy interesante saber que nunca nos hemos apartado de escucharlos, de saber qué es lo que quieren. Desde luego, después de esto hay que hacer un trabajo intenso con todos los docentes. Me parece que más en actualización, en didácticas, en metodologías, porque, como decía antes, los tiempos no son los mismos, no podemos estar repitiendo año tras año lo que no quieren ver los jóvenes. Precisamente, yo creo que eso es un punto muy importante. Es inaceptable que estemos utilizando metodologías del siglo XIX en el siglo XXI. Eso tenemos que entenderlo todos y hacer de la educación realmente lo que debe ser, un laboratorio de aprendizaje para cada uno de nosotros. Maricela, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, yo considero que esta cuestión de darles la voz a los jóvenes es una idea muy novedosa, pero creo que al menos en México estamos en pañales en esa situación. No todos los docentes tenemos esa visión de darles la palabra, porque darle la palabra a un niño, darle la palabra a un joven, cuando el docente no está preparado, implica muchos retos. Implica que el niño, que muchas de las veces tiene conocimientos más elevados en algunas áreas del conocimiento que el docente, se siente atacado. Sin embargo, coincido con lo que dice la maestra Janet, es importante darles la palabra. Cuando nosotros nos damos a la tarea de darles la posibilidad de que escriban, nos damos cuenta que los niños, los jóvenes, tienen ideas novedosas. Y si esas ideas se pusieran en práctica en las aulas, elevaríamos la calidad de la educación, por ejemplo, en México, y sin lugar a dudas también de Colombia y de muchos países de América Latina. Sin embargo, aquí vienen otras consideraciones importantes. Para darle la voz a los niños, nosotros como docentes tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que generar otros escenarios en el aula. Y eso implica mayor preparación académica, implica que nosotros estemos al día. Es un reto muy importante, pero creo que los docentes del siglo XXI tenemos que apostar por eso, darle la voz a los alumnos. Estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que darle la voz a los alumnos, definitivamente, y lo más interesante de todo esto, no solamente la voz, es el empoderamiento de su propio aprendizaje y de su propio conocimiento. Ya no es responsabilidad del maestro, es una responsabilidad compartida. En la medida que escuchemos, yo creo que va a ser una corresponsabilidad y vamos a tener mejores países. Ahora vamos a hacerle pregunta a los jóvenes que por favor quisiera que se presentaran nuevamente para quienes ya no los han escuchado, si son tan amables. ¿No les escuchamos? No les estamos escuchando. No se les escucha. Buenos días. Ahora sí les escuchamos. Bienvenidos. Yo soy el profe Israel Portilla. Soy docente de religión y ética. Ajá, muy bien. Y me acompaña una estudiante del grado 11. Buenas tardes, soy del grado 11. Mi nombre es Diana. Tengo el gran beneficio de tener una jornada complementaria con el SENA, lo cual agradezco mucho, ya que vamos a terminar teniendo una educación más amplia. Con un técnico terminaremos nuestros estudios, entonces lo agradezco mucho. Me encanta escuchar eso. Cuéntenme una cosa, ¿cómo creen ustedes, como jóvenes, que vale la pena que se tome en cuenta la opinión de ustedes y de los niños, por supuesto, de 11 a 13 años en un estudio como este? La verdad creo que es algo muy importante,
ya que pues como lo decían las profesoras, es algo que ahorita se está implantando mucho, los estudiantes tienen más capacidades de pensar, ellos mismos pueden aprender solos, se están llevando, ahorita se está implementando mucho la lectura acá, leemos demasiado, lo cual es como una ventaja para nosotros, no simplemente nos tenemos que quedar en las redes sociales, me parece algo muy bueno, ya que podemos ir mejorando nuestros estudios solos, ¿no? Y recreación y todas las actividades que se están dando mediante la educación es muy buena. Muy bien, profesor. Yo pienso que un desafío grande que hay en este momento, sobre todo en la voz de los estudiantes, es que antes el docente era una voz bastante fuerte. No le estamos escuchando. No les estamos escuchando. No estamos escuchando. Ahora sí. No estamos escuchando. No estamos escuchando. ¿Ustedes escuchan? Ahora sí, acabo de escuchar a Marta. Nuevamente, Colombia, los estudiantes. A ver, ahora, ajá. Bueno, mientras tanto, sigamos conversando. ¿Ahora sí? No. ¿Ahora sí? ¿Pueden hablar? Sonido. Ahora sí tienen sonido. Continúen, por favor. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, continúen. Lo que yo decía en ese momento es que los jóvenes, los estudiantes reciben muchísimas voces. Por ejemplo, hace algunos años, cuando yo fui estudiante, digamos 15 o 20 años, la voz del docente era una autoridad indudable. En este momento no. Y además tenemos un desafío que es la era digital. En la era digital el estudiante recibe muchísima información de muchísimas fuentes. Y ya los modelos pedagógicos tradicionales se han ido en declive, y por eso considero que ahora el docente es más un facilitador del conocimiento y el estudiante va tomando protagonismo de su propio aprendizaje y construyendo en sí mismo según las fuentes que él recibe. Y nosotros como docentes debemos ser como facilitadores y clasificadores del conocimiento que recibe el estudiante. Eso es lo que pienso al respecto de que cada vez el estudiante toma más su opinión y la voz de él para ir construyendo el conocimiento. Me parece de lo más interesante. Ahora mi pregunta va dirigida a la directora y a la exrectora. Yo quisiera saber, un poco nosotros tenemos nuestra opinión, pero ¿cuáles consideran ustedes son los grandes desafíos educativos que tenemos en América Latina? ¿Qué desafíos piensan ustedes que tenemos como región? Y sobre todo, de pronto vinculémoslo, porque estamos en la región más desigual del mundo. Y definitivamente esa desigualdad va de la mano con el tema de la educación. Así que hablar de esos desafíos en la educación de América Latina creo que es absolutamente esencial, y el papel protagónico que pueden llevar adelante las escuelas, los educadores, los directivos para cambiar la realidad de nuestra región del mundo. Así que yo quisiera, por favor, que las rectoras, empieza quien quiera, nos hagan un comentario sobre esos grandes desafíos que tenemos en América Latina. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ok. Bueno, creo que de los desafíos importantes que tenemos en América Latina, sin lugar a dudas, uno eje es el consolidar los aprendizajes de los alumnos. Aquí en México, cada ciclo escolar empezamos con lo que denominamos fase intensiva de los consejos técnicos escolares, donde los colectivos docentes nos reunimos, hacemos el diagnóstico de la situación actual de nuestra escuela y priorizamos qué es lo que tenemos que trabajar. En este caso, al menos en México, hablamos de 4 prioridades nacionales importantes. Por ejemplo, lo que refiere a la normalidad mínima,
en este caso que en la escuela los niños tengan maestro, tengan los materiales necesarios para empezar la jornada educativa y que el tiempo se utilice en lo que necesite utilizarse. Es decir, prácticas educativas en cada aula y que sean viables para los aprendizajes de los alumnos. Esa es prioridad 1. Prioridad 2, hablamos de convivencia escolar, es decir, promover prácticas que sean benéficas para los alumnos de la escuela, donde se creen ambientes favorecedores y se reduzca la violencia en las mismas. Prioridad 3, hablamos de alto al rezago educativo, crear mecanismos para que los alumnos se mantengan en las escuelas y que se garantice el derecho de todas y todos a aprender. Y la última prioridad que consideramos que es la eje y que compartimos con todos los países de América Latina es la mejora de los aprendizajes, lograr que los alumnos consoliden habilidades de lectura, escritura y cálculo mental o cálculo matemático. Pero más allá de eso, el que todos los alumnos, sin importar el contexto en el que vivan, aprendan, creo que es el mayor de los desafíos que tenemos en América Latina. Y para eso, pues, tenemos que trabajar en diferentes áreas. Como lo decía la maestra Janet, hablamos de la didáctica del docente, hablamos del liderazgo, tanto del docente como del directivo. Sin lugar a dudas, infinidad de desafíos para consolidar los aprendizajes de nuestros alumnos. Gracias, Marta, sí. Ajá. Bueno, ¿Qué desafíos ve en América Latina? En América Latina yo creo que ya los desafíos están cambiando muchísimo y yo creería que unos desafíos a los que nos enfrentamos es formar a nuestros estudiantes para que construyan un proyecto de vida. O sea, estamos viviendo como el hoy y no nos estamos preocupando por lo que queremos en nuestra vida. Entonces, yo creo que uno de los desafíos es que los estudiantes construyan su proyecto de vida. Otro desafío que nos interesa muchísimo, y sobre todo en América Latina, es el compromiso de los padres. Han estado de lado a la educación. El Estado ha absorbido todos los compromisos de formación y el padre ha quedado rezagado. Entonces, uno de esos desafíos es el compromiso de los padres de familia y desde luego de los mismos estudiantes por la formación que está ofreciendo la escuela. Seguramente que allí está combinado con los cambios que debe hacer la escuela, pues para que también exista ese compromiso de los estudiantes con su formación. Y otro desafío al cual también apuntamos muchísimo es el intercambio de experiencias entre las instituciones. Si algo nos hace crecer es estar revisando qué están haciendo las otras escuelas, cómo podemos cambiar, cómo podemos mejorar, de qué nos podemos con qué nos podemos estar referenciando. Eso es importantísimo. Me parece muy interesante, pero quiero darle la bienvenida a un chico que lo estoy viendo desde Panamá, que es Brian Arango. Brian, si te pudieras presentar. Brian, te estoy viendo en pantalla. Si te pudieras presentar. Hola. Hola, ¿cómo Hola. estás, Brian? Danos tu nombre, de qué colegio estás, cuéntanos todo. En la institución educativa Bello Horizonte. ¿En qué país? ¿Estás hablando? En Colombia. En Colombia, ¿en qué ciudad de Colombia? ¿En qué ciudad de Colombia? Medellín. Muy bien, nos están hablando de Medellín, excelente. Cuéntame, Brian, tengo conocimiento que fuiste parte del estudio de cómo tú quisieras que fueran tus super profes y tus super directivos. ¿Nos puedes contar un poquito de tu experiencia? Brian. Pues, ¿qué te digo? Me pareció muy divertida ese trabajo.
Dejé de escucharte, Brian. Aló. Dejé de escuchar, perdón. Brian, continúa. Nos dijiste que fue muy divertido. ¿Por qué Me fue pareció divertido? muy divertido el trabajo, ¿Por qué fue divertido, porque Brian? porque pudimos opinar de los demás profesores libremente. Ajá, ¿y qué opinaron? Cuéntanos un poquito. ¿Qué opinaron, Brian? ¿Cómo que no escucho casi nada? Brian, ¿qué opinaron? ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron, Brian? ¿Escuchas, Brian? Como quisiera que estuviera el profesor ideal, el que tiene que cambiar sus formas, etcétera. Etcétera. Y muy bien, ese etcétera sonó como largo. Pero cuéntame una cosa, Brian, ¿el profesor ideal es simpático, conversa contigo, te da instrucciones o te deja hacer? ¿Ah? No, él nos da instrucciones y nos enseña cosas que no sabemos. Ajá, pero ¿cómo te gustaría que fuera tu profesor? Cuéntame. ¿Tienes idea? Que sí, que sea más estudiantes que no tienen casi experiencia en algunos trabajos. Ajá, ya. Gracias, Brian. Bueno, un poco me llama mucho la atención que estemos todos reunidos. Yo creo que es una experiencia maravillosa. Los que nos están escuchando y los que nos están viendo en toda América Latina, yo creo que es una experiencia inédita este conversatorio, en donde estamos participando tantos actores de diferentes países, incluido un jovencito de la Escuela Belo Horizonte de Medellín. Así que para nosotros es muy importante escuchar a los jóvenes y por eso te vamos a pedir que vayas pensando de nuevo en contestarnos algunas preguntas. Un poco siguiendo lo que hemos estado conversando hasta ahora, yo creo que parte de los grandes desafíos que tenemos como región es algo que decía la profesora y que para nosotros es muy importante, y es un poco cómo hacer para que podamos dar saltos cuánticos en América Latina. Yo creo que lo estamos logrando el día de hoy porque estamos trabajando en equipo, estamos escuchándonos. Así que yo pienso que esa parte es muy relevante. Yo quisiera preguntarle a Brian, ¿tú tienes algún consejo que darle a tus profesores, Brian? ¿Brian? Luego, se me tilda un momentico y luego sigue. Por favor, si nos ayudan los profesores de Brian. Brian, sí, le estamos preguntando algo, le estamos preguntando qué profesor sería el ideal para él. Brian. Brian. Señora. Ajá. ¿Cómo sería su profesor ideal, Brian? Pregunta si te escucho. Mi profesor ideal sería, por ejemplo, el que nos habla, el que hacemos trabajos así divertidos. ¿Ah? De pronto aprender jugando. ¿Ah? Aprender jugando, Brian. No. Pues puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Y usando tecnología? ¿Te gusta la tecnología? ¿A Brian? Sí, sí, señor. Sí, señora. ¿Te gustaría la robótica? ¿Ah? Yo creo que pues sí. Perdón, digo. Bueno, yo creo que Brian está un poquito nervioso, porque de pronto todos estos adultos que está viendo en pantalla. De todas maneras, yo sí quisiera, y de pronto darle los espacios a cada uno de ustedes, primero que nos compartan quizás una reflexión final, muy cortita, y también yo después voy a dar algunas conclusiones. Quiero recordarles a los que nos están mirando que pueden hacer preguntas y nosotros estamos en la disposición de contestarlas, que estamos en esa oportunidad utilizando nuestras redes nuevamente, con el hashtag Voz Estudiantil, por supuesto, hashtag Superprofes.
Así que si nos pueden ayudar en esa parte y preguntarnos, estamos a su disposición. Quisiéramos hacer algunas reflexiones. ¿Quién quisiera empezar con esas reflexiones finales? A mí, de pronto a mí antes de la reflexión me gustaría escuchar a Diana. Diana no participó de pronto en este estudio, pero me gustaría escucharla expresándonos cuál es el profesor ideal, qué consideran. Ya tú en grado 11 y quisieras que tus profesores fuesen en el colegio de Judith. Yo conozco a Judith. Entonces me gustaría que nos contara cuál es ese profesor ideal, qué le cambiarías, cómo quisiera que fueran las clases de un profesor ideal. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Por favor, si lo pueden apagar para escuchar bien a Diana. ¿Diana? ¿Diana? No te escuchamos, Diana. No te escuchamos. ¿No se escucha? ¿Ya me escuchan? Sí, ya le escucho perfectamente. Cuénteme, Diana. Pues más que todo, pues sí, sería como recrear, ya que pues los jóvenes, más que todo, se implantan mucho eso, o sea, digamos, pero es que siempre la misma rutina, que en el aula, sí se puede recrear, creería yo, que sería un buen punto. También el utilizar la tecnología que nos está brindando el gobierno, porque el gobierno últimamente nos está brindando mucha tecnología y en algunos casos, no todos, algunas veces no se utilizan. Me gustaría que los utilizaran. Me gustaría que se recreara más el espacio, que no simplemente sea, no, sentado en un pupitre y escriba y escriba. Sí, también es ayuda, también nos ayuda a aprender, a escribir, a leer, como nos dijo la profesora. Pero es que hay veces que los alumnos, tanto más jóvenes como de mi edad, a veces se aburren y es bueno que tú te implantes otro tipo de mecanismo para aprender, tanto independientemente como con la ayuda de los profesores. Mi profesor ideal sería uno que apoyara tanto para tu futuro, tu presente, que te gustaría, que ese profesor te guste, me perdí, que ese profesor te quisiera ver en el futuro como una gran persona, porque ahorita el estudio es como la forma de, ¿cómo decirlo? Sí, exacto. Ahorita el futuro está más por la educación. Ahorita todo tiene que ver con el estudio, me parece muy bueno. Y, o sea, que los alumnos también entiendan que no solamente es ir a estudiar, sentarse en un pupitre y no más, sino que también sientan la motivación para participar, para ir a estudiar, no solamente ir a hablar con sus compañeros, no, porque hay estudiantes que, digamos, les gusta la filosofía, les gusta la matemática, pero por algunas u otras ocasiones no realizan esas actividades. Me gustaría que ellos se quisieran por sus propios motivos, por uno mismo, quisiera que ellos se motivaran, tanto como por el parte del estudio, del profesor, sino independientemente de uno mismo, porque ellos nunca van a seguir estando con uno, o sea, todo tiene su etapa y poco a poco vamos pasando por ello. Me parece muy interesante lo que nos comentas. Alguien, bueno, yo voy a portarme mal, yo voy a hablarles de qué profesores para mí fueron inolvidables. Para mí, los profesores que fueron inolvidables fueron primero los que nos escucharon, los que siempre tenían tiempo para nosotros, los que de pronto nos corregían y los que nos dejaban expresarnos. Yo lo resumiría de esa manera sin hablar de tecnología porque yo me gradué hace muchas lunas de la escuela, así que yo creo que esa parte no puedo ni siquiera hablar de tecnología, pero un poco eso es lo que pudiera mencionarles. Ahora sí, después de esas palabras,
de pronto hablemos, no sé si hay alguna pregunta, también tenemos para responder preguntas. El hashtag es Voz Estudiantil, hashtag Superprofes, si alguien quiere hacer una pregunta, si no la contestamos ahora, si no han tenido la oportunidad, al menos lo vamos a hacer también en nuestras redes sociales, que en Twitter somos Reduca_AL, y también estamos en Facebook como Reduca. Así que no sé si tenemos alguna pregunta. Edgar Maestre, ¿tenemos alguna pregunta? Que si tienes alguna pregunta. Hola a todos, gracias por los panelistas. Bueno, si alguno de ustedes quisiera complementar las intervenciones, lo puede hacer en este momento. Al resto de las personas que nos están acompañando desde distintos países, pueden hacer preguntas de dos formas. La primera es solicitar la palabra. Para eso tienen que hacer clic en la manito color amarilla que se encuentra a mano izquierda de su panel, y mi persona les va a habilitar el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente. La segunda opción es hacer la pregunta vía chat y mi persona hace lectura de la misma para que los panelistas puedan responder. Fantástico. Yo pienso que este espacio de oportunidad democrática, de que cualquiera pueda hacer una pregunta, es muy bueno, y ojalá se animen y nos la hagan y puedan darnos también contribuciones para hacerlo mejor. Mientras tanto, de pronto algunos comentarios por parte de los panelistas, si nos quiere decir algo Marta. Bueno, yo al leer el estudio, a mí de verdad me encantó. Creo esta parte fundamental que comentabas hace un momento sobre la parte humana, la parte emocional que permea toda la vida del docente y que de alguna manera pueda ser parte con los alumnos, sin lugar a dudas también enriquece el aprendizaje de los mismos y da posibilidades de que ese conocimiento sea más duradero y lo lleve a lo que decía en este caso Diana Judith, o Judith Diana, algo así se llama la chica de Colombia, que les brindemos herramientas a los jóvenes para que construyan su proyecto de vida. Y desde la parte un tanto cursi o romántica de la educación, que les demos alas para soñar. Nuestros jóvenes requieren eso. Muchos de nuestros contextos en América Latina están permeados por la violencia. Y si nosotros les permitimos que ellos construyan su proyecto de vida, que ellos sueñen y que más allá puedan aprender, creo que la escuela estará logrando una parte fundamental del objetivo, que los niños aprendan. Mezclando esta parte emocional y cognitiva, pues yo creo que está bien. Claro que sí. Bueno, yo quisiera complementar apoyando lo que dice Marta, ¿sí? En primer lugar estaría el liderazgo personal del docente y del directivo docente, ¿sí? Es importante que él crea en lo que está haciendo, que revise el impacto de su trabajo en el entorno, que sea un líder transformador. Es importante revisar la transformación que uno ejerce, así como el docente de primaria recibe o de los primeros años recibe un niño sin saber leer, y cuando lo entrega a sus padres leyendo unas palabras de despedida o escribiendo, digamos que puede revisar que todo su año de trabajo ha tenido una transformación en esa personita. Así pudiésemos revisarlo durante todos los años que nuestros estudiantes pasan por nuestras manos. Un liderazgo pedagógico, como lo decía al inicio, yo no puedo quedarme quieta solamente con la didáctica y la metodología de los primeros años. Tengo que estar revisando qué cambios, sobre todo ahora que los chicos están con las nuevas tecnologías. Debo ser una persona, tanto el docente como el directivo docente, que conozca cuáles son esos adelantos, qué es lo que está diciendo las nuevas tecnologías en cuanto a un determinado conocimiento, y como decía el docente que acompaña a Diana, ¿sí? Poderles decir qué transformación está ahí, qué es lo que yo puedo revisar
y utilizar las tecnologías que nos están brindando en conocimiento. Pero también estaría el liderazgo en lo administrativo y comunitario para un directivo docente, ¿sí? Revisar ese cumplimiento de los fines de la educación. A veces creemos que esos fines de la educación están escritos en una ley, en una norma, pero sabemos que hacia allá deben ir todos. Por eso hablaba yo al iniciar de la construcción de un proyecto de vida. ¿Qué queremos que sean nuestros estudiantes? ¿Cómo ellos construyen su futuro? Me parece muy bien. A ver, Brian, ¿tienes alguna opinión? Brian. Brian. ¿Las escuchas, Brian? Tenía un problema de ¿Cómo? internet. Un poquito. Sí, mi amor, queremos saber qué opinas. ¿Qué opinas, hijito? ¿Qué opinas de todo este esfuerzo para tomar en cuenta la opinión de ustedes, para que los profes y los directivos lo hagamos mejor? ¿Mm? ¿Qué opinas, hijo? ¿Tienes una opinión? Pienso que se quedó en mute, no veo que se mueva la pantalla. De pronto, si ustedes también nos pueden dar la opinión, Judith. Por favor. ¿Tu opinión? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Estoy de acuerdo con la profe Janet y Marta sobre el liderazgo. Es fundamental en este momento ejercer y ayudar a los jóvenes a un buen liderazgo. Yo como docente, pues llevo ya es mi cuarto año siendo docente y sé que el rol del docente está cambiando. Nosotros necesitamos estar en la disposición de aprender nuevas cosas, de aprender nuevos roles y principalmente de innovar en la educación. Y como decía la señora Nivia, por ejemplo, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Inclusive acá para trabajar en una empresa, si sea barriendo ya, o trapeando o limpiando el piso, piden un bachillerato. Entonces, esa fuerza de la educación y ese poder de la educación, necesitamos nosotros como líderes en los estudiantes incentivarlos, que ellos se motiven, que ellos se enamoren de aprender, porque de esa manera es lo único que se puede garantizar que ellos tengan un buen futuro y puedan cumplir su proyecto de vida. Claro que sí. Ajá. Señora, Sí, te escuchamos, tu opinión. pues yo le doy completamente la palabra, ya que yo pienso que nuestros profesores, como desde tan jóvenes, nos implementaron muchas cosas, nos ayudaron a ser grandes personas y además, aunque no hemos terminado nuestros estudios y vamos a seguir con nuestro proyecto de vida, ellos los que nos formaron desde muy pequeños, para nosotros van a tener un gran lugar en nuestro corazón. De todas maneras, porque nos implantaron muchas cosas, porque como nos dieron amor, nos ayudaron a progresar. Yo estoy muy de acuerdo que poco a poco se vaya dando la palabra a los alumnos, porque ellos también son el futuro y ellos también pueden llegar a ser docentes y gracias a ello pueden empezar a escuchar a sus compañeros. Me parece muy interesante. Brian, ¿podrás decirnos algo? Yo pienso que tenemos problemas de comunicación con Brian. Y me da mucha pena porque me hubiera encantado escuchar a Brian. ¿Hay alguna pregunta, Edgar, de parte del público? Así es, Nivia, nos está llegando vía chat la siguiente pregunta por parte de Ana Rienzi. Y es la siguiente. Están hablando más de los profes, pero me gustaría preguntarles qué piensan sobre las funciones y rol de los directivos, que también son actores muy importantes en la escuela. Pregunta Ana Rienzi. Muy interesante. ¿Quién quiere empezar? Bueno,
Yo cuando me he dirigido también a los directivos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto para poder escuchar bien a la rectora. Bien. Ajá, ahora sí. Sí, cuando me he dirigido también a los rectores, porque los rectores somos las personas que estamos liderando una institución y apoyando a los maestros. Todos esos procesos que se hacen en una institución de construcción colectiva y liderazgo, no solamente de liderazgo como siempre de los coordinadores, sino que también los profesores ejercen un liderazgo en la institución. Importante el que se puedan promover distintos procesos que vienen desde los docentes y de grupos de estudiantes que también tienen ideas maravillosas, el poderles apoyar y promover todos los procesos, así como también el poder utilizar de manera eficiente, como lo decía Diana y Brian en algún momentico que alcanzó a decir, el poder usar la tecnología con todos esos conocimientos al día de hoy. Sí, me parece muy interesante. ¿Quieres decir algo, Marta, al respecto? Sí, si me permiten comentar un poco. La función del director es clave, pero creo que un director informado, un director participativo, comprometido y curso de liderazgo. Hablaríamos de un liderazgo, en este caso horizontal, donde se les da también la posibilidad a los docentes que decidan. Hablaríamos de un director que conoce de las asignaturas que se imparten en su escuela, que conoce a sus estudiantes, que conoce la comunidad donde está inserta la escuela. El liderazgo de un director con su escuela es fundamental, para que los docentes puedan liderar también y lógicamente se les dé la voz a los estudiantes. Me parece muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, Edgar? Estoy revisando en este momento el chat. Pregunta de Maricel de Yao. La pregunta es, buenos días, ¿el estudio dónde se puede leer? Muy importante. Está justo en nuestra página web. Es http://reduca.net observatorio. Allí está el estudio completo a su entera disposición y yo creo que es muy importante que ojalá lo lean, lo analicemos todos y sobre todo que reflexionamos aquellas personas que tenemos la responsabilidad de tener el compromiso de brindar una mejor formación a nuestros niños y jóvenes. Yo pienso que es un estudio muy poderoso cuando tú le preguntas a un niño de 11 a 13 años, ¿qué opinas? ¿Qué esperarías tú de tus profes? Esa humildad de hacer un estudio con ese perfil le da una dinámica totalmente a lo que está ocurriendo en la tradición usualmente vertical, en la relación que existe en las escuelas. Así que sí pienso que es súper interesante tener la oportunidad de leer. ¿Alguna otra pregunta, Edgar? Gracias, Nidia, por la respuesta. Bueno, responde la señora Luz Yesenia Moscoso, responde con el link donde se puede descargar el estudio. Repito que pueden hacer las preguntas también a través del micrófono haciendo clic en el icono de la manito color amarilla que aparece en la parte superior, en la parte izquierda de su panel. También pueden utilizar la opción del chat. Y hay una tercera opción también, Nidia, que es a través de redes sociales utilizando el hashtag ya mencionado por usted más temprano para que puedan hacer sus preguntas. Por el momento no tenemos otras preguntas a través del chat. Bueno, entonces yo creo que hemos hablado mucho en la mañana de hoy, cosas muy interesantes. Quisiera rescatar algunas de lo que hemos conversado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si lo pueden cerrar.
para que todos escuchemos mejor. Un poco lo primero que quisiera decir es que primero que todo el estudio es muy novedoso, toma en cuenta a los estudiantes, eso es esencial y eso nos da poderosas herramientas de tener mayor impacto en nuestros jóvenes. Ya sabemos que la neurociencia nos dice que si creamos emoción en nuestros niños va a haber aprendizaje y lo que queremos es lograr aprendizaje para toda la vida. Así que es muy importante conocer a ciencia cierta qué perfil deben tener los superprofes y los superdirectivos para tener esos impactos que nos interesan, por un lado. Por el otro lado, muy bien mencionan desde México que para que un colegio funcione tiene que tener las condiciones mínimas necesarias para que en efecto pueda trabajar correctamente. Parte de los grandes problemas es la inequidad al ejercicio y al acceso al derecho a la educación. Y eso nos está afectando. Ya mencionó el representante de Colombia que uno de los problemas más graves es que estamos en una región muy inequitativa y justo la educación es lo que puede hacer la gran diferencia. También se mencionó que hay una gran responsabilidad que las escuelas hagan su trabajo en cuanto a qué se espera de ellas. Entender que no solamente es un proceso de acción, sino un proceso de reflexión, de planeación, de entendimiento, de convencimiento. Entonces esa parte es muy importante y sobre todo tener una sensibilidad en cuanto a las transformaciones que hay en el mundo y que eso se traduzca al aula de clase, que no haya una disociación sobre la sociedad, entre la sociedad en la que vivimos y el sistema formativo de nuestro capital humano. Un poco tomando en cuenta lo que dijo nuestra amiga de Colombia, pienso que es muy relevante entender el liderazgo del director, por un lado, que tiene que ser un liderazgo pedagógico, que debe ser un liderazgo personal, que debe ser un concepto muy diferente, inclusive que tanto el director, pienso yo, como el educador tiene que entender que a su alumno hay que ayudarlo a construir un proyecto de vida y que ese proyecto de vida trasciende las competencias básicas en materias y que tiene que ver mucho más con toda esa formación integral que es absolutamente fundamental. También considerando lo que mencionaron los diferentes jóvenes, el profesor de ética y también la profesora de magisterio, la estudiante de magisterio y el estudiante, que me llamó la atención lo que dijo Brian, que fue divertido el estudio, por un lado, y por el otro lado, lo que mencionaban ambos, de la necesidad de una educación transformadora. Yo pienso que hay que entender que el educador no es un educador, que la educación es una herramienta, que al final somos transformadores sociales, somos emprendedores sociales. Nos toca transformar el mundo a través de lo que ocurre en las escuelas. Y mi gran conclusión, como siempre, el oficio que realmente le da réditos a la sociedad, cuyos impactos son inconmensurables y que deja huellas en todas partes, es lo que hacemos nosotros en las escuelas. El destino de nuestros países sí se decide en las aulas de clase, así que yo quisiera, no sé si alguien tiene algo más que añadir, si se me olvidó algo en las conclusiones, de pronto algo que quieran resaltar. Entonces, si no es así, yo quiero hacer un agradecimiento especialísimo a Young American Business Trust, a YAPT, a Edgar Maestre, quienes nos han brindado de manera absolutamente desinteresada y gratuita la plataforma para tener este webinar que es histórico, un conversatorio entre 3 países en 4 ciudades diferentes, Medellín, Bogotá, por supuesto, en el Estado de México también y en Panamá, y reiterar que una América Latina unida, porque esa parte, tengo que decirlo, tiene los mismos desafíos en educación, así que tenemos que enfrentarlos unidos y ese es nuestro trabajo en Reduca. Estas 14 organizaciones que trabajamos juntas estamos convencidos que juntos somos mucho mejores y que podemos hacer la diferencia. Gracias por estar con nosotros y esperamos pronto vernos. Lean el estudio, participen, háganos preguntas. Nosotros estamos en la disposición de seguir hablando de esto. Esto es solamente el principio. Muchas gracias y buena mañana desde la ciudad de Panamá.
Muchas gracias, Nivia. Saludos y felicitaciones a todos por la excelente intervención en esta mañana. Desde el Young America's Business Trust los saludamos, los felicitamos por esta iniciativa y estamos siempre a disposición para apoyarles en cada una de sus actividades y proyectos. En este mes de la juventud, sigamos adelante trabajando con nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos. Nivia, para terminar, tenemos 2 preguntas por el chat, pero voy a dejar la sala abierta si deseas responder vía chat o usted me dirá. Bueno, si te parece, pues les respondemos. Yo creo que si se tomaron el tiempo, respondámosles. ¿Les parece? Un jovencito. Sí, 2 preguntas interesantes de Ana Rienzi, quien hace una segunda intervención, y pregunta lo siguiente. ¿Creen que desde los estudiantes pueden opinar e influir de alguna manera en la mejora de calidad de la educación? Y la segunda pregunta viene por parte de Milton Rojas, quien pregunta lo siguiente: ¿el currículo o pensum de estudio de cada país es una limitación para un nuevo rol de los docentes, directivos y estudiantes? ¿Es necesario cambiarlo para que haya un cambio real? Pregunta de Milton Rojas. ¿Las directoras y las rectoras quieren contestar? Adelante. Bien, con respecto a la segunda pregunta que habla del currículum, creo que cambiar el currículum es una labor que tiene que hacerse constantemente. Por eso hablamos de reformas educativas en los diferentes países. Y estamos hablando que se modifica el currículum porque hay ciertos contenidos o ciertas herramientas que no están funcionando para la sociedad actual. En el caso particular de México, estas condiciones de cambios han sido latentes en los últimos años. Inclusive estamos hablando que el siguiente ciclo escolar, el año 2018, para nosotros va a ser fundamental porque entrará en vigor el nuevo modelo educativo, dado que el anterior o el que estamos por culminar no está siendo viable para la adquisición de conocimientos. Tenemos ciertas debilidades en lo que responde a lectura, escritura y cálculo mental principalmente. Sin embargo, hablamos de aquí de la parte importante del papel de esos superdocentes y de esos superdirectivos, que aún con esas debilidades en el currículum, se generan estrategias, se generan otros escenarios para que los alumnos aprendan, dando estos contenidos con un enriquecimiento más. Es decir, que se les ayude a que eso que aprenden en la escuela sea aplicable fuera de ella. Entonces, sí, esos cambios que tiene el currículum con la libertad de cátedra de cada uno de los docentes, hace factible que los alumnos aprendan. Y si hablamos de liderazgo que inicialmente hemos abordado, consideraremos que este es fundamental para que esos superdocentes y esos superdirectivos generen aprendizajes. Y de verdad a mí me encantó cuando se dio este título a esos maestros que hacen la diferencia, esos maestros que permiten que jóvenes como Judith, que jóvenes como Brian, perciban en la escuela algo más que un montón de clases rutinarias, que perciban que se puede aprender y que se puede cambiar Colombia, que se puede cambiar México, que se puede cambiar Panamá. Así es. Muchas gracias. ¿Tu opinión? ¿Tienes algo más que decir? ¿Sí? No te escuchamos. ¿Colombia tiene algo que decir, la señora rectora? No se escucha. No se escucha. ¿No tienes nada más que decir? Sobre la segunda pregunta, ¿nos la puedes repetir, Edgar? Sí, con todo gusto, No sé. de inmediato. La primera pregunta de Ana Rienzi se refiere. ¿Es correcto? Sí. Ana Rienzi pregunta: ¿creen que desde los estudiantes pueden opinar e influir de alguna manera en la mejora de calidad de la educación? Ana Rienzi. ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere contestar? No se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Colombia no se escucha.
Colombia no se escucha. Ya. Ahora Ok. sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, yo quería decir que el currículo es un medio, pero el docente debe seguir siendo un líder transformador, ser visionario local y global. Él no puede quedarse solamente con las instrucciones que da el Ministerio de Educación en lo que se debe desarrollar. Debe ser una persona inspirador, así como también el rector debe ser inspirador para sus estudiantes y el rector pues para toda la comunidad. Debe ser un planeador efectivo, debe ser un gestor participativo y un comunicador efectivo con su comunidad. Eso es algo bien importante que no podemos quedarnos. El currículo está escrito, pero alrededor del currículo, quien desarrolla el currículo es el docente, quien apoya el desarrollo de ese currículo, pues son los directivos en la institución. Por eso, cuando hay emprendimiento en los procesos institucionales, pues seguramente que el currículo se puede transformando a su comunidad. Me parece muy bien, pero un poco en cuanto a la pregunta de Ana Renzi, ¿consideran ustedes que los alumnos pueden aportar para que lo hagamos mejor en la escuela? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, acerca de esa pregunta, cuando se escucha, cuando los jóvenes tienen la palabra, cuando podemos escucharlos y saber qué es lo que quieren, pues no necesariamente digamos que hay una transformación inmediata, pero sí son puntos de alerta que le están diciendo a sus docentes, a sus directivos docentes, en qué se quiere que transforme, qué son esos elementos que se deben transformar en la institución para que sea una institución de calidad, ofrezca lo que los estudiantes quieren, no necesariamente pues el juego es un medio, pero no necesariamente el juego para los conocimientos. La educación hoy en día se ha venido transformando y ese medio que es la tecnología, que es el juego, hacer clases divertidas, no necesariamente es hacer lo que los estudiantes quieren, pero sí hacerlas de manera diferente cada vez. A mí me parece muy interesante. ¿Algún otro comentario sobre eso? Yo sí me voy a permitir decirles algo. Yo creo que escuchar a los jóvenes nos ayuda muchísimo, porque todos creemos que sabemos cómo se aprende porque todos pasamos por la escuela. Entonces tenemos un cliché, pero el mundo está cambiando tanto que realmente lo que debemos es insistir en esa sed y esa hambre de seguir aprendiendo siempre. Ese sentido de curiosidad, de iniciativa, de creatividad, de liderazgo. Dice Garner en su libro Las 5 mentes del siglo XXI, que las 5 mentes que debemos tener, la primera es la mente disciplinar, conocimiento profundo de la materia que vamos a tratar. La mente sintética, capacidad de síntesis, de poder con tanto información allá afuera, comprender lo que es importante, lo que es real, lo que es verdadero, lo que tiene sentido. La mente de la creatividad, nuevamente en un mundo que pareciera ser que todo está dicho y que todo lo puedes encontrar en un buscador como Google. La cuarta mente es la mente ética, que es esencial cada vez más, y no quiero hablar de cosas políticamente correctas, pero casos como de Brecht que están afectando toda la región y que de pronto vemos la debilidad de nuestros estados nacionales en temas tan esenciales y tan fundamentales como la ética. Tenemos que hacer que nuestros países sean éticos, porque así tendremos países menos desiguales, tendremos países con más oportunidades para todos, y por supuesto la mente del respeto. ¿Y por qué la mente del respeto? Justo porque estamos a veces en un mundo con mucha intolerancia, así que las mentes que debemos desarrollar de pronto no se parece a ese currículum del que estamos hablando, de pronto es algo totalmente distinto.
de pronto tenemos que darnos esos espacios para aprender todos. Yo quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de poder dirigir este conversatorio. También tengo que agradecer a dos personas acá en Panamá, Marcos Solís en la parte técnica y a alguien de Jóvenes Unidos por la Educación que ha estado muy pendiente, que es nuestro querido Alejandro Carbonell de Jóvenes Unidos por la Educación, también de tutores. Él es uno de los grandes emprendedores juveniles en este país que conecta justo a los tutores con los alumnos para tratar de que aprendan mejor, porque los jóvenes no solamente pueden decir, también pueden ir a la acción. Y nosotros proponemos que la juventud no hable de lo que debe ser la educación, sino que también sean actores principales. Así que con estas palabras quiero despedirme. Nuevamente un saludo muy cariñoso desde Panamá y esperamos vernos pronto. Lean el estudio, háganos preguntas, estamos a su disposición. Hasta luego, Brian, hasta luego todos, que pasen un bonito día. Chao, gracias por recibirme en esta organización. Gracias. Chao. Chao. Gracias a cada uno de ustedes, que tengan excelente día. Hasta luego.